Y aquí estamos, 102 partidos de Copa del Mundo después de un torneo increíble de fútbol prácticamente diario por un mes y una semana. Hemos llegado por fin a la antesala de una nueva final del mundo, una final de la Copa Mundial, con dos selecciones tremendas, con dos equipos fascinantes, con los dos mejores equipos o selecciones del mundo y con un torneo simplemente maravilloso y excepcional que hemos vivido desde el 11 de junio, que comenzó en el Estadio Azteca en Ciudad de México, y lo que viviremos hasta el 19 de julio, que terminará en el Estadio de Nueva York, en el MetLife, con un nuevo campeón del mundo. Bienvenidos sean todos a Persiguiendo a la Pelota, un nuevo podcast, una nueva edición, un nuevo capítulo de esta cobertura mundialista. Ya hablamos muchísimo en la previa de los equipos, ya hablamos también de México y hablamos de ciertas cosas que de todos modos retomaré en un episodio posterior. Pero el día de hoy toca hablar de la final, toca hablar de España, de Argentina. Y también toca hablar un poco de Francia y de Inglaterra. Tuvimos este Final Four, como se le llama, a los últimos cuatro a semifinales, partido por el tercer lugar que se jugará el sábado. Y luego la final, ahora sí, que se disputará el domingo 19 de julio. Pero vamos por partes. Vamos a hacer este episodio un poquito a modo reflexivo, tocando ciertos puntos. Y vamos a empezar con el primero, que lo quiero dedicar un poquito a la selección de Francia. Una Francia que llegaba a este mundial con el mejor plantel de la Copa del Mundo, con una selección que metía miedo, con un Mbappé en estado de gracia, con un Dembélé recién coronado bicampeón de la UEFA Champions League, con una Liz, con el Bayern Múnich que la rompía toda, con Cherki, con Doué, con Barcola, con varios nombres de verdad tremendos, con un medio campo fuerte, con Tchouaméni, con Koné, con dos centrales como Upamecano y Saliba, top del mundo. Una selección muy completa, una selección increíble que fue creciendo en el Mundial, primero enfrentando a una Senegal, a Irak y a una Noruega B, una Noruega con suplentes porque optó por guardarse a sus titulares para lo que iba a ser la ronda de eliminatorias, y una Francia que iba goleando a todos, que iba dominando a placer sus partidos con un Mbappé estelar que hasta ahora ha marcado 8 goles, que ha sido uno de los protagonistas del torneo, con un Dembélé también goleador, que incluso hizo un hat-trick en un partido, con un Olise jugando más como 10 y con una selección que, si bien sufrió contra Paraguay para descifrar ese cerrojo sudamericano, contra Suecia fue su mejor partido en 16avos, y contra Marruecos, más allá de la expectativa que teníamos del conjunto africano, Francia solventó de principio a fin ese partido y avanzó a semifinales de forma correcta, de forma esperada y de forma hasta ese momento dominante. Era el mejor equipo de la Copa del Mundo, pero había un matiz que teníamos que tomar en cuenta previo a su partido contra España, la semifinal, y es que más allá del dominio que tuvo Francia de sus futbolistas top mundial, de Mbappé, fue una selección que nunca enfrentó, sino hasta semifinales, a un peso pesado, a un rival en igualdad de condiciones como es Francia, a un equipo que le compitiera, a un equipo que lo atacara, a un equipo que realmente pusiera en aprietos a esa defensa, y a un equipo que le quitara el balón, que pusiera incómoda a Francia. Y esa fue la selección de España, que ya teníamos antecedentes con estos dos equipos en los que el conjunto ibérico pues era mejor. Venció a Francia en la Eurocopa del 2024, en semifinales también justamente. El año pasado venció también en semifinales de la Nations League a Francia por 5-4, sí, un marcador
un espectáculo tremendo, un marcador apretado en la lectura principal, pero ya si vamos después a cómo fue el partido, España tuvo a Francia 5-1 en algún momento del encuentro, entonces fue muy superior. Y si bien este partido, como venía la previa, esperábamos algo muy distinto porque España no venía tan bien, dejaba dudas, no estaba teniendo un buen mundial, sus cracks no estaban brillando tanto, y Francia sí, obviamente. No había jugado Francia con un equipo como España. Y en ese no haber jugado con un equipo así fue donde Francia nunca supo realmente descifrar cómo jugar contra ese equipo, contra una España que dominó a través del balón, defendió con el balón y atacó y pegó en los momentos clave, ¿no? En los que debió pegar, con un penal en el primer tiempo, sobrellevando un poquito el partido después de un arranque dubitativo, más parejo de lo que se esperaba, pero que después de ahí España liquidó y dominó y terminó bailando a una Francia impotente que nunca supo cómo atacar, cómo defender, cómo jugar ante una España que le quitó el balón, que le quitó los espacios que tanto buscaba Mbappé y Dembélé y demás para correr y hacer daño, y que a partir de ahí no supieron más qué hacer. Deschamps dejó mucho que desear, como en otras veces en otros torneos, en dirección de campo, nunca reaccionó, nunca pudo brindarle herramientas necesarias a su equipo para competir ante una España que dominó a placer, que fue impresionante y que se instaló a su segunda final del mundo en su historia. La única que ha jugado previamente la ganó, que fue en Sudáfrica 2010, esa final que en tiempo extra Iniesta hace el gol en el 116 para coronar a España por primera vez campeona del mundo en Johannesburgo. Y una Francia que fracasa en la Copa del Mundo. Lo mínimo que podíamos esperar de ese equipo, por lo que venía mostrando, era que jugara la final, y ahora sí, tendrá un último partido de mundial, pero no será el domingo como ellos querían, será el sábado y por el tercer lugar. Será un premio de consolación a un equipo que decepcionó y muchísimo el día de ayer en su semifinal del mundo. Como también lo hizo en perspectiva Inglaterra, que hoy cae en la segunda semifinal del torneo contra Argentina. Inglaterra fue de más a menos en este torneo. Una Inglaterra que deslumbró y maravilló a todo el mundo en ese primer partido contra Croacia, porque fue espectacular, porque fue ofensiva, porque atacó, porque hizo 4 goles y porque muchas de sus esperanzas caían en esa sociedad entre Harry Kane y Jude Bellingham, que si bien son los megacracks de Inglaterra, hoy no pasó tanto por ahí el hecho de que quedaran eliminados, sino un poquito más por su entrenador, por Thomas Tuchel, por la dirección de campo y por algo que ya veníamos viendo de Inglaterra desde el partido contra Ghana en fase de grupos, luego contra el Congo en menor medida en 16avos, pero que sin duda contra México en el Azteca totalmente evidenció las carencias de una Inglaterra que, más allá de su pegada arriba brutal como ya mencioné, Kane, con Bellingham, incluso con Rashford o con Gordon por bandas, con Saka, es un equipo con muchas lagunas defensivas. Y un poquito como con Francia, cuando Inglaterra se enfrentara a un equipo top mundial, con jugadores top mundial, con cracks arriba, y que realmente supiera cómo atacar a Inglaterra, iba a sufrir, iba a padecer, porque, y yo quiero mucho a México, y fue un partidazo lo que vimos en octavos en el Azteca, pero no es lo mismo para una Inglaterra replegada con 5 defensas, con 4 medios y un único delantero, aguantar un resultado contra futbolistas como
como el Memote Martínez, como Santi Jiménez, como Rodolfo Pizarro, grandes futbolistas, pero no es ni cerca a enfrentar a un Lautaro Martínez, a un McAllister, a un Enzo Fernández y por supuesto a un Lionel Messi en estado de gracia en este mundial, del que ahorita hablaré, del que ahorita iré a hablar un poquito sobre el 10 argentino, pero insisto, ya se veía un poquito en Inglaterra las costuras. No la supieron atacar de la manera en la que Argentina sí supo atacar. Y en ese punto fue donde Inglaterra terminó por caer, por no resistir un resultado que llegó temprano el segundo tiempo, después de un primero muy cortado, muy peleado, con una carga emotiva, emocionante, con un partido muy físico, parecía una guerra. El Inglaterra-Argentina en el primer tiempo se abrió muy rápido con el gol de Gordon, pero a partir de ahí Inglaterra, en lugar de con sus figuras buscar sentenciar, Thomas Tuchel, su entrenador, dijo, ya está, 1-0, vamos a cuidarlo, vamos a aguantar el resultado. Replegó, empezó a meter defensas altos como Denver que pudieran soportar los centros de Argentina y se olvidó de la pelota. Se olvidó de atacar, se olvidó de ofender, de preocupar a una Argentina que a partir de ahí fue ataque constante, que sumó a Nico González por banda, que puso a Lautaro Martínez de 9, a un Rodrigo de Paul que entró como tren en el segundo tiempo y que a final de cuentas Inglaterra nunca supo resistir este tipo de contexto de partido. Lo logró contra México con 10 en el Azteca, no pudo contra Argentina con 11 en Atlanta. Y la selección de Inglaterra, una vez más, como desde hace 60 años, no tendrá un título del mundo. It will not be returning home, como ellos dicen. Y, a ver, tenemos un partido por el tercer lugar también muy bueno, que es un Francia-Inglaterra, al que nunca se le va a decir que no, honestamente, pero que realmente si vemos un poquito ya la historia del Mundial y de lo que hemos visto en el torneo, pues era lo que se esperaba del conjunto inglés. No era una selección que estuviera hecha para ser campeona del mundo, por más que haya superado contextos muy adversos como la altitud del Azteca y 80,000 personas en contra, como la humedad tremenda en Miami ante Noruega, como una afición volcada y desbordada como Argentina. En algún punto Inglaterra iba a sufrir y no iba a aguantar, y llegó en el minuto 86 de este partido, y después en el 92 se acabó la historia para el conjunto de los Tres Leones. Y ya pasando un poquito a lo que será la final del mundo, es curioso, ¿no? Como el fútbol, como la vida da esas revanchas y te va llevando por situaciones que, si bien en algún punto de la historia no sucedieron, pero que tenían que pasar sí o sí eventualmente. Eh, España fue campeona de la Euro hace 2 años en Alemania, campeón de Europa, y Argentina fue campeón de América hace 2 años también en Estados Unidos. Una venció a Inglaterra, otra venció a Colombia, y como ya habíamos visto hace 4 años entre Argentina también e Italia, campeona de Europa en ese momento, se planeó una final única, a partido único en campo neutral, en el que ambas selecciones pudieran definir quién era el mejor de esos dos equipos y estas dos confederaciones, ¿no? Que antes era como la Intercontinental o un campeón de campeones, si se le quiere decir así, a la que le llamaron finalísima y que Argentina venció, apabulló a Italia en aquella final en Wembley, y buscaban ahora hacer esta segunda edición ahora con España. De hecho, el partido estaba pactado para disputarse en donde fue la última final del mundo, en Qatar, en Lusail. Ese partido se iba a jugar en marzo de este año,
pero bueno, debido al conflicto en Medio Oriente, el partido no se suspendió, se canceló directamente, no hubo partido por la finalísima, lo cual en su momento fue una decepción porque hubiera sido tremendo ver ese partido, pero va a ser 1000 veces mejor ver ese partido, ahora sí, la finalísima, pero del mundo, en una final de Copa del Mundo, ante los ojos de todos, en un estadio tremendo, con dos selecciones que han tenido sus dudas durante la Copa del Mundo, pero que están ahí porque realmente son las dos mejores selecciones del mundo. España empezó un poquito como en el mundial en el que consiguió su primera y única estrella. Aquella vez empezó el mundial perdiendo con Suiza en su debut y de ahí llegó hasta la final y la ganó. Esta vez jugó contra Cabo Verde y no pasó del empate a ceros. Llegaron las dudas, llegaron los cuestionamientos, llegaron esas llamadas de atención, sobre todo porque España era una selección que llegaba al mundial con sus figuras en un bajo estado de forma, con un Nico Williams lesionado y entre algodones, con un Lamine viniendo también de lesión y no estando al 100% en fase de grupos, con un Pedri muy a la baja, con un nivel pues no como el que se espera del centrocampista del Fútbol Club Barcelona, con un Rodri que sí era una incógnita porque si bien fue Balón de Oro una temporada atrás, no se había recuperado al 100% de su lesión, con centrales jóvenes, con el dilema en la portería. España llegaba con muchas dudas, llegaba con muchos cuestionamientos y a esto sumemos de la baja de Fermín de última hora que no pudo ser convocado también para jugar este mundial y a partir del partido contra Cabo Verde, España tiene un gran primer tiempo contra Arabia Saudí, en el que mete 4 goles y sentencia el partido muy rápido. Luego vuelve a dejar dudas contra Uruguay en Guadalajara, un equipo que es muy aguerrido, pero que España solucionó con un error del portero y que más allá de eso nunca pudo entrarle a un equipo sudamericano que dejó mucho que desear en este mundial, pero que tampoco puso las cosas tan fáciles para el conjunto de la Furia Roja. Vence a Austria convincentemente, a Portugal también lo derrota, sufriendo en un partido trabado, pero siendo mejores, y ahí España empieza a despegar un poquito. En ese momento España no había recibido gol en la Copa del Mundo, de hecho llega a la final con un gol recibido únicamente, que es en su partido contra Bélgica en los cuartos de final. Un partido que sufrió, que hizo héroe nuevamente a Mikel Merino, como ya fue en Stuttgart hace 2 años contra Alemania en la Euro, como fue ante Portugal en octavos, con ese gol en la compensación, y ahora metiendo ese gol que metía a España a la ronda de semifinales y citarse contra Francia. Una selección española que hasta antes de jugar contra el conjunto de Francia no había manifestado su mejor fútbol, no tenía tantas armas, o al menos no las habíamos visto para pensar que podía llegar ante una Francia poderosísima y que las pudiera doblegar. Y España ciertamente jugó su mejor partido del Mundial en semifinales, dominó a placer con un Rodri imperial, con un Cubarsí y un Laporte en los centrales en defensa que han estado inconmensurables, impasables, con un Unai Simón espléndido, Cucurella y Pedro Porro siendo figuras de la selección, uno metiendo gol incluso contra Francia, y es un equipo que empieza a ser equipo de atrás para adelante y que en medida en el que su portero da confianza, que su defensa es muy fiable, Rodri crece, Fabián Ruiz irrumpe a partir de las rondas de eliminación directa y no suelta la titularidad. Sientan a Pedri en un movimiento extraño, pero que al final funciona porque, insisto, Fabián funciona y ni qué decirlo de Dani Olmo, que está
convertido en un jugadorazo. El 10 de España es tremendo. Alex Baena, que también aporta. Mikel Oyarzabal, le empieza a ponerse cara de David Villa a Mikel en esta Copa del Mundo. Y curioso porque su máxima estrella, Lamine Yamal, sigue sin dar un partido redondo en condiciones de crack, como el crack que es Lamine Yamal, que jugará su primera final del mundo a los 19 años, una cosa de locos, y que aún así Lamine provoca el penal con el que España mete el 1-0 en semifinales ante Francia, y todavía tiene 3 o 4 jugadas en mano a mano donde desborda, donde vence a Digne, donde aparece el Lamine Yamal que todos esperamos. Incluso le anulan un gol en un jugadón tremendo por offside a penitas, pero que España no ha necesitado de realmente un mega crack como lo fue en la Euro, por ejemplo. En la Euro, con esa España de los extremos, con Nico y Lamine volando y siendo diferenciales, esa España es diferente. Esa España es más de equipo, más de tener el balón, más de desarmarte por dentro. Fabián y Olmo entran como cuchillo en mantequilla sobre el medio campo, perdón, rival, y a partir de ahí desarma a sus rivales. Y España en este partido contra Francia demostró por qué es una de las mejores selecciones y los mejores proyectos en los últimos años, con un Luis de la Fuente que tomó la selección después del fracaso de Qatar con Luis Enrique, pero que llevaba ya tiempo en selecciones menores, en procesos con jóvenes. España gana el oro olímpico en Francia hace 2 años, junto con la Euro. Y toda esa generación de nuevos futbolistas, insisto, Fermín, Cubarsí, Dani Olmo, también en menor medida, Lamine, Nico, todos ellos, Unai Simón, empiezan a formar ese bloque para que España crezca, se refuerce con mejores futbolistas y pueda llegar a este mundial en condiciones. España era una de las favoritas para ganar el mundial. Yo lo mencioné, que para mí España iba a ser campeón del mundo mucho antes de que empezara este mundial en mi previa. Y ahí está, en la final, llegando y cumpliendo al menos mi pronóstico contra una selección argentina que es un poquito el modelo de España, si bien no juegan obviamente como la selección española y no tienen ese antecedente directo del 2010 de un modelo de juego que haya hecho que se sentaran las bases para lo que es ahora España, pero una Argentina que también se remonta todo esto a 2019, ¿no? Con Scaloni, con una selección que venía de un fracaso estrepitoso en Rusia, cayendo en octavos de final contra Francia, despidiendo a Sampaoli, trayendo a Scaloni y llegando a semifinales de una Copa América donde pierde contra Brasil en semifinales, pero que ahí es donde se empieza a gestar, se siembra la semilla de lo que es esta Argentina, y que luego llega a la Copa América del 2021 y la gana, y luego gana el Mundial en Qatar y vuelve a ser campeón de América en el 2024, y es una selección que ha ido creciendo mucho más de lo que se esperaba de esta generación. Ya sin Di María, ya sin figuras importantes en ciclos previos, pero con una selección que a partir del colectivo y a partir de que ese colectivo soporte a su máxima figura como lo es Lionel Messi, ha crecido a pasos agigantados y los tienen una nueva final del mundo. Messi, Argentina, volverán a estar ahí 3 años y medio después de lo conseguido en Qatar 2022, y lo cual me parece alucinante porque esta Argentina empieza el mundial contra 3 rivales realmente muy flojos, como fueron Argelia, Jordania y Austria, donde vencieron cómodamente a los 3, donde consiguen 9 puntos, donde
donde Argentina avanza como líder de grupo, pero que después en rondas de eliminación directa es donde muestra la mayor cantidad de dudas posibles y donde realmente la vimos vulnerable e incluso superada por sus rivales en ciertos momentos, ¿no? Contra Cabo Verde, una selección que maravilló al mundo, tuvo que irse hasta la prórroga, tuvo que sufrir de más para eliminar al conjunto africano. Luego contra Egipto iba perdiendo por 2 goles en los últimos 10 minutos hasta que apareció el dios, el genio del fútbol mundial y remontó el partido antes de irse otra vez a la prórroga en una remontada emotiva, impresionante, tremenda de Argentina. Contra Suiza fue donde más sufrió y donde fue más superado, porque si bien Argentina empezó ganando ese partido y medio dominó un poquito el trámite del primer tiempo, Suiza fue mucho mejor que Argentina en el segundo tiempo y hasta la expulsión de Embolo llega el empate suizo y todo parecía indicar que Suiza remontaba el partido, que lo iba a ganar. Luego se queda con 10 Suiza y Argentina logra ganarlo en los tiempos extra, pero llegaba a esta semifinal contra Inglaterra con muchas dudas, con un equipo que se iba haciendo fuerte a partir de lo emotivo, de remontar, de estar pendiendo de un hilo para sacar lo mejor de sí, y que hoy dieron un segundo tiempo antológico, memorable, impresionante, ante una Inglaterra que, a ver, este partido en la previa era tremendo. Este es un clásico del fútbol mundial de selecciones. Este partido llevaba una carga emotiva y social política que trasciende al fútbol, y así lo entendieron los aficionados y así lo entendieron los jugadores también dentro del campo, desde la parte de los himnos, que fue tremenda, una energía maravillosa, y luego el cómo Argentina llevó a Inglaterra a caer en su juego, a caer en las faltitas, en el roce, en lo físico, en cortar el partido, cortar el ritmo. Argentina fue mejor que Inglaterra en el primer tiempo. Inglaterra se va al frente en el único error de Argentina en todo el partido, que fue un despeje largo, una segunda jugada que no puede despejar Tagliafico en condiciones, que Rice aprovecha y habilita a su extremo, y que mete el centro para que Gordon le gane la espalda a su defensor y mete el 1-0 en el 54 por ahí de partido, que ponía a esta selección de Argentina contra las cuerdas. Y a partir de ahí llegaron los mejores minutos de Argentina en todo el torneo. Una selección de Argentina que no se desesperó, que empezó a atacar, que empezó a tener el balón, que empezó a avasallar a Argentina, a Inglaterra, perdón, de a poquito, que supo cómo atacar ese bloque de 5-4-1 que puso Inglaterra, porque Inglaterra mete el gol y Tuchel dice: ya está, vamos a defender el resultado. Inglaterra se olvida de atacar, no tienen una sola jugada de peligro después del gol de Gordon. Meten a Burn, defensa altísimo, ponen a O'Reilly para cerrar en línea de 5, hace puros cambios defensivos el conjunto inglés, y Argentina, más allá de llenar el área de delanteros y empujar, mete a Nico González por un lado, hace el cambio de Lautaro para tener doble 9, pero mete a De Paul para tener también control en el medio campo, y empieza a empujar a una Inglaterra que terminó sucumbiendo a través de una Argentina que puso un ritmo tremendo en los últimos 20 minutos. Después de la pausa de hidratación, el partido fue un vendaval albiceleste total, con un Messi estelar una vez más. ¿Qué decir de Messi? Ya se queda corto todo lo que podamos decir de Messi, ¿no? Ya llega un punto en el que yo, como aficionado de Messi, que he visto toda su carrera, he tenido la fortuna
de ver desde aquel 2004, 2005, donde empezó la carrera de Messi con el Barcelona, con Argentina, sus tantos títulos, sus tantos fracasos también, sus derrotas dolorosas, toda esa narrativa, toda esa historia que trajo a Argentina al Mundial de Qatar 2022 con una narrativa de es ahora o nunca, que sus compañeros entendieron e impulsaron aún más a Messi porque juegan para él, por y para él. Y más allá de que sea un lastre, Scaloni ha encontrado la manera en la que este equipo se pueda construir a partir de la figura de Messi y que funcione, además. Porque Messi va y le hace un hat-trick en el primer partido a Argelia, luego le mete otros 2 goles a Austria, un gol más a Jordania, luego vuelve a ser figura contra Cabo Verde metiendo el primer gol y asistiendo en la remontada. ¿Qué decir del partido contra Egipto? Los últimos 20 minutos de Messi contra Egipto son historia de la Copa del Mundo. Es increíble ver lo que este tipo a los 39 años puede seguir haciendo. Contra una Suiza fue un poco más discreto y aún así puso los pases, puso las asistencias para remontar el partido y avanzar a semifinales. Y hoy contra Inglaterra, contra la plantilla más física, más poderosa, que todos juegan en el mejor fútbol del mundo como es la Premier League, Messi fue el mejor otra vez. Messi fue el que más regates hizo en todo el partido. Otra vez. Es tremendo. Y si bien no metió gol, le pone la asistencia a Enzo Fernández para su disparo y el empate global, y le pone el centro a Lautaro para el 2-1 definitivo. Y una vez más, es que todo gira en torno a él. Y no se puede entender a esta Argentina sin Messi. Y no podemos entender a este Messi bajo este contexto de Argentina. Se complementan. Hay una simbiosis brutal entre ambos que ha hecho que ganen Copa América, finalísima contra Italia, el Mundial de Qatar, otra Copa América, y que estén nuevamente en una final del mundo. Algo que pocos equipos han conseguido en la historia, ¿no? De llegar a 2 finales consecutivas. Francia fue la última de ellas, y antes de esa Brasil, y antes de esa tendríamos que revisar otras más, Alemania por ahí, la misma Argentina. No es normal. Y mucho menos es normal lo de Messi, ¿no? Que Messi va a jugar su tercera final de Copa del Mundo en su historia, en su carrera, como titular, además. Nunca nadie en la historia lo ha hecho. Hay un precedente: Cafú jugó 3 finales, 94, 98 y 2002, pero entró de cambio en el 94, entonces no inició las 3. Messi fue titular en 2014 contra Alemania, fue titular en 2022 contra Francia y será titular en 2026 contra España. Ni siquiera Pelé jugó 3 finales del mundo. ¿Ganó 3 mundiales? Sí. Messi no va a ganar 3 mundiales, ni cerca, porque este es el último mundial de Messi y podría perder la final el domingo claramente, podría ganarla también. No sabemos si habrá que esperar un poquito a ese partido y a lo apasionante que será esa final entre España y Argentina, pero que ya, para mí no, nunca lo ha habido, pero que ya extingue y fulmina cualquier intento de debate o cuestionamiento hacia la figura del 10 argentino. O sea, en Copas del Mundo, Messi es máximo goleador, máximo asistidor, tiene más minutos jugados, más partidos jugados, más goles de forma consecutiva en partidos, más goles en rondas de eliminación directa,
y más finales jugadas en la historia. No hay ni habrá un futbolista como Lionel Messi en la historia. Disfrutemos, pase lo que pase el domingo, disfrutemos porque este también será el último partido de Messi en un mundial. Imagínense jugar tu último partido como seleccionado argentino oficial en una Copa del Mundo, en un mundial, en una final. Además, la historia no puede ser mejor, realmente, para el astro argentino y para una Argentina que buscará su cuarta estrella. España busca la segunda estrella el domingo y será un partido apasionante. Por más que España haya jugado tremendo contra Francia, por más que Argentina haya jugado tremendo contra Inglaterra en su segundo tiempo, por más dudas que hayan dejado ambos equipos en partidos previos y en este mundial, es una final. Y aquí, más allá de hablar de favoritos, hay que hablar de dos equipos gigantescos, tremendos, impresionantes, que nos van a dar una final tremenda. Una final que puede que no sea tan espectacular y tan loca como lo fue la de Qatar 2022, pero que, insisto, tenemos a los dos mejores equipos del mundo en la final del mundo. ¿Qué más se puede pedir de esta Copa del Mundo que llegará a su cierre este domingo en Nueva York y que verá a la futura y promesa todavía estrella española Lamine Yamal levantar el título, o verá consagrarse de una vez por todas con su segundo título del mundo a Lionel Messi, el ya mejor jugador de la historia del fútbol? Va a ser un partidazo. Nos vemos en un próximo video. Deja tu like, comenta y que gane el mejor. El mundial es increíble. Aún no termina. Sigamos disfrutando de esta Copa del Mundo histórica. Hasta la próxima.